Ya se puede instalar YouTube como una PWA en Windows 10. Cuidado con el nuevo mensaje malicioso que anda circulando por WhatsApp. Google mejora la privacidad con su nueva actualización y lanzan un nuevo parche no oficial para un gran boot en Windows 10. Esto y más. Vámonos con esa intro. Y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video es traído a ustedes gracias a CDK Offers. Licencias totalmente válidas, totalmente genuinas, las encuentras aquí en esta gran plataforma. Puedes encontrar Windows 10 totalmente con la clave global o directamente el enlace va a estar abajo en la descripción. Aplica el código de descuento exclusivo. Te lo voy a estar dejando como siempre, ya lo sabes, todo directamente abajo en la descripción. CDK Offers, licencias totalmente originales, totalmente validadas y nunca comparadas. Así es que, dicho esto, comencemos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información, de noticias del entorno informático. Vamos a irnos, ¿qué les parece? Ya al grano. Hay noticias variadas, no únicamente en relación con productos de Microsoft, así es que, dicho esto, vamos a comenzar con que YouTube ya se puede instalar como una aplicación web progresiva por las siglas PWA. Así es que ya lo puedes instalar ahí en Windows 10. YouTube se acaba de convertir en una aplicación web progresiva. Y bueno, esto se dio a conocer puesto que un usuario vía Twitter se dio cuenta de esta novedad hace unos cuantos días. Y mira, este tipo de aplicaciones basadas en web no son algo nuevo. Hay que sacarlo, no son algo nuevo. De hecho ya llevan entre nosotros hace unos cuantos años. Pero mira, todavía no se podían aprovechar de manera completa. Y ahora ya puedes instalar la aplicación web progresiva de YouTube. ¿Cómo lo haces para instalar YouTube como una PWA en tu computadora, en tu Windows 10? Simplemente debes de abrir el navegador de Chrome, ahí dirigirte a la ruta de YouTube y ahí fijarnos en la barra de direcciones de Chrome. Desde ahí en la parte derecha aparecerá un icono con el símbolo de más. Bueno, simplemente le das clic ahí y ya. En efecto, ahí te estará apareciendo una pequeña ventana que nos pregunta si queremos instalar la aplicación de YouTube, tal como podemos ver ahí en lo que es este video introductorio con este tutorial muy básico. Simplemente instalar lo que es la aplicación web progresiva de YouTube. Hay que destacarlo que no ofrece todas las funcionalidades de este tipo de aplicación, pero sí está ahí totalmente elemental. Podemos utilizarla sin ninguna clase de problemática, así es que me parece algo sin duda enriquecedor. Luego después tendríamos que un mensaje de WhatsApp con un enlace a Google Play. Sí, es el último malware descubierto para infectar dispositivos con Android. Y mira que ya no he traído noticias del entorno de la seguridad informática, pero a petición de varios voy a estar implementándolos en los videos de noticias que lanzo en la semana. Y es que sí, hay un nuevo malware en forma de gusano o worm que se propaga a través de WhatsApp y que puede infectar a usuarios de dispositivos basados en Android. Las posibles víctimas reciben un mensaje en la herramienta de mensajería de un contacto diciendo que pueden descargarse una aplicación para conseguir un móvil gratis. Prácticamente esto es un mensaje totalmente fake, pero mira, hay personas que caen, así es que concretamente el usuario lee este mensaje, dice, bueno, tal cual dice, descarga esta aplicación, un teléfono móvil con un enlace que a primera vista aparece directamente a Google Play. Al abrir ese enlace, la tienda de aplicaciones de Android se muestra una tienda prácticamente muy similar, pero para nada. Así es que estarás viendo varias capturas ahí. Si el usuario descarga esta aplicación, pues mira, déjame decirte que los expertos de SEC dicen que prácticamente tendrán todas las funciones del dispositivo ahí estos actores maliciosos. Así es que la aplicación solicitará una serie de permisos, entre ellos el acceso a las notificaciones. Cuando el usuario le va dando directamente ahí clic a lo que ni sabe siquiera, pues obviamente ahí qué es lo que hace, tendrá acceso total al dispositivo y de esta manera pues infectarlo por completo. ¿Para qué? Para extraer toda clase de datos. Así es que es el nuevo gusano, el nuevo troyano que está circulando. Por otra parte, también del entorno de seguridad, Emotet, el malware más peligroso del mundo, ha sido desmantelado por una acción policial a nivel mundial. Y déjame decirte que probablemente no sepas acerca de este pues gran troyano. Fue descubierto en el 2014 como un troyano bancario. Emotet pronto se hizo conocido por ser el malware de cabecera para los ciberdelincuentes, resultando fiable y profesional de cara a lo que son sus intereses. Consiguió convertirse en una solución duradera para acceder a sistemas informáticos de todo el mundo. Ese era el gran atractivo, ser una puerta de entrada trasera de confianza, un plus que permitió a sus responsables vender los accesos no autorizados a grupos pues
de esta índole de alto nivel de la seguridad informática. Y pues mira, en los últimos tiempos había estado pues en efecto ahí controlando toda esta clase de campañas de phishing y publicidad basura, pero últimamente ya recientemente fue desmantelado debido a unas acciones ahí de la policía cibernética, así es que ya estamos al menos libres por ahora de este gran troyano. Luego después, hablando de Google, pues mejoró la privacidad en Chrome. Las notificaciones ahora se pueden ocultar cuando compartimos pantalla. Y mira, Google sigue añadiendo mejoras a Chrome en cara a poder competir con Edge Chromium, porque Microsoft sigue implementando pues nuevas novedades. Presa ha anunciado la llegada de una nueva actualización de Chrome que busca mejorar la privacidad de los usuarios en aquellos momentos en los que están compartiendo la pantalla, y la medida no podía ser más sencilla, puesto simplemente lo que hace es ocultar el contenido mostrado de las notificaciones emergentes, así tal cual como lo estás viendo, para evitar que en los momentos en que compartimos pantalla una notificación personal pueda aparecer en escena y que sea vista por usuarios. Pues mira, Google añade a Chrome la posibilidad de ocultar este tipo de avisos. Según Google, esta medida busca recibir las distracciones y evitar que se muestre accidentalmente información confidencial o personal mientras se comparte la pantalla. Pero sin duda estará disponible próximamente en una actualización oficial, así es que ahí lo tendríamos. Por otra parte, hablando acerca ya de Windows 10, pues mira, una empresa ajena a Microsoft lanzó antes que nadie un parche, de hecho antes que el propio Microsoft, un parche open source para un boot que permite dañar tu disco duro en Windows 10. Supongo que estás pendiente de las noticias que he ido publicando, ya lo sabes, cada domingo como siempre ahí, donde destaqué acerca de un boot descubierto, una vulnerabilidad que afecta el disco duro. Pues mira, voy a resumírtelo, el pasado 9 de enero se difundió en las redes la existencia de un boot hasta ese momento desconocido en Windows 10 y tan extraño que podía explotar pues ahí con un cierto comando. Ahí ciertamente, para no desglosártelo demasiado, este código básicamente pues mira, te dañaba, prácticamente te corrompía todo tu disco duro, no podías ni reparar los errores de la unidad. Antes la tardanza de solventar este problema, pues Microsoft justamente no ha hecho prácticamente nada. Y ante esto, OSR, que es una empresa de desarrollo de software especializada en componentes y drivers para Windows, sus programadores, motivados precisamente por haber perdido una de sus PCs con este boot, con Windows 10, mientras investigaban lo que es esta vulnerabilidad, decidieron crear el parche y subirlo a GitHub como código abierto. ¿Cómo instalarlo? Es totalmente fácil, muy sencillo. Este parche es totalmente no oficial, pero sin duda te va a ayudar a que no tengas esta clase de problemáticas. Solo tenemos que bajar el último archivo comprimido disponible. Existen dos versiones, 32 o 64 bits, extraer su contenido en una nueva carpeta, y cuando tengamos esta última abierta, pulsar Control más Shift más clic derecho y seleccionar la opción abrir en la ventana de PowerShell. Aquí, una vez abierta la terminal, deberemos introducir los siguientes comandos para poder instalarlo, y si algo va mal y necesitamos instalar, basta con teclear lo que es la siguiente ruta. Pero este parche es solo eso, un parche. Sus creadores lo califican incluso como un mero filtro de mitigación, y por eso desde OSR insiste que esta vulnerabilidad solo tendrá una solución definitiva mediante una actualización oficial de Windows. Por lo tanto, esto es un parche no oficial, pero sin duda te previene ahí para que no tengas ninguna clase de problemáticas en tu disco duro por esta clase de boot. Así es que, pues mira, ahí lo tendríamos, sin duda no oficial, pero sí es un parche que te ayuda de momento. Tampoco es que algunos actores maliciosos quieran entrar a tu computadora, activen lo que es ese código y te dañen por completo tu disco duro. No creo que suceda, pero de igual manera te lo dejo abajo ahí en la descripción. Es muy fácil, muy sencillo para evitar cualquier problema. De igual manera ahí lo obtendríamos. Luego después, ya para rematar esto, quiero destacarlo ahí, lograron instalar y hacer funcionar Windows 10X en una PC sin usar un entorno virtual. Lancé ese video completo en mi canal secundario, te lo voy a estar dejando en una tarjetita en la parte superior derecha, si no abajo en la descripción. Pero también importante, el día de hoy me parece, y espero que sí, estaré realizando un directo hablando todo lo más nuevo, todo lo de manera resumida acerca de Windows 10X, desde las primeras preview, el emulador básico lanzado hace un año, hasta lo que obtenemos el día de hoy. Así es que es un directo completo, no te lo puedes perder. Yo creo que en torno de las 8 pm hora México, 7 pm
VM, no lo sé, pero obviamente te dejo más información abajo ahí en la descripción. Pero sin duda lograron instalar ya Windows 10X en una PC convencional normal, y esto obviamente ya lo sabes. Sin duda yo había apostado por esta clase de desarrolladores, estos entusiastas que traerían Windows 10X en una PC estándar. Así es que cuando se lance la versión oficial, ya completamente oficial, seguramente vamos a esperar unas cuantas semanas y obtendremos ya la versión ISO completa para poder correrla ahí en un Windows 10 tradicional. Hay que decirlo que los créditos directamente oficial a Delta X Force, quien ha logrado instalar pues esa versión filtrada de Windows 10X en una PC convencional. Directamente estarás viendo pequeños reposteos. Básicamente te invito a que veas ese video del canal secundario para que te enteres más a fondo acerca de cómo lograron esto. Vamos a estar, como he dicho, hablando por la noche de todo lo más nuevo acerca de Windows 10X. Me despido como siempre, nos vamos a ver hasta un próximo video. Ya no me queda más que destacar que te suscribes a este canal, activa la campanita de las notificaciones porque YouTube prácticamente no recomienda los videos, así es que activa la campanita. Nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out. Audio Jungle.